Primero que nada, muchísimo gusto. Muchas gracias a todos por recibirnos. Ahora estamos con un formato un poquito diferente porque estamos con el formato de podcast a distancia, ¿no? Y te recuerdo, si nos estás escuchando en Spotify o nos estás viendo en YouTube, recuerda que llegaste a Tu Modcast, el podcast para los amantes de los perros. Y acuérdate, si quieres saber un poquito más acerca de nutrición canina, salud, entrenamiento, comportamiento, psicología canina, estás en el lugar indicado. Inclusive, si de este capítulo tienes alguna duda o un comentario, háznoslo saber aquí abajo, porque al final de este capítulo le vamos a hacer llegar todos esos comentarios a Javier y Javier nos va a poder ayudar a responderlos. Pero bueno, recuerda también que nos puedes encontrar en Facebook y en Instagram como mod.mx. Ahí te esperamos. Hay mucho contenido y aparte está el viernes de memes, que yo creo que está bastante divertido y está siendo muy popular. Pero bueno, ya, porque a veces hablo mucho. Les presento ahora. Me da mucho gusto. Yo la verdad es que tenía muchas ganas de conocer a Javier. Les presento a Javier Baños, especialista en comportamiento, comunicación, hasta psicología canina. Yo me enteré de Javier por un curso que iba a ver aquí en Monterrey hace aproximadamente un año. Me quedé con las ganas, Javier, pero bueno, fantástico. Qué gran oportunidad de platicar. Me gustaría que la gente que nos está viendo y nos está escuchando pudieras platicarles un poquito acerca de ti y que les platiques en dónde te pueden encontrar en redes sociales. Muchas gracias, Enrique. Pues sí, primero gracias por la invitación. Y bueno, yo soy Javier Baños, me dedico pues a trabajar temas de comportamiento en animales y trabajo especialmente con perros, pero también trabajo con otras especies como gatos, caballos, aves, pero mi especialidad o la mayor cantidad, digamos, de animales con los que trabajo es con perros. Y pues me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram estoy como Javier Banos, también en Facebook y en Instagram acabo de abrir una paginita ahí que se llama Lobo Alfa TV. Alfa con P y con H, es Lobo Alfa TV. Así me encuentran en Facebook y en Instagram. También voy a empezar a subir ahí algo de contenido también. Súper, excelente. ¿Canal de YouTube tienes, Javier? No, pero justo también está así como Lobo Alfa TV. Ok. Justo estoy a unos días de empezar a subir también videos y información ahí útil para las personas. Sobre todo. Excelente. Javier, estaba leyendo el otro día un post tuyo, no me acuerdo si era un post o un blog, donde platicabas que para todo fin práctico, desde un punto de vista evolutivo, el perro es un lobo. Yo desde el punto de vista de la nutrición, te digo que en el aparato digestivo, el perro es un lobo, punto. Sí, O sea, no hay diferencia, ¿no? ¿En el comportamiento sucede algo similar o no sucede algo similar? Sí, en realidad se le considera al perro una subespecie, el lobo gris, una variedad genética. Y aunque hay muchos debates acerca de esto, sobre todo actualmente hay gente que dice que no son lobos, etcétera, pero la realidad es que es una adaptación, una variedad. Y sí tienen, yo creo que más del 80% de sus conductas son igual a la de los lobos. Hay algunas otras conductas que han aparecido y otras han desaparecido producto de la domesticación y también de procesos que tienen que ver con culturales, digamos, de la interacción con los humanos, pero sí a nivel conducta, a nivel evolutivo, sí tienen conductas de lobitos, o sea, eso es una realidad. Y a nivel comunicación también entonces se da una dinámica parecida, me imagino. Sí, lo que sucede de entrada es que con el proceso de domesticación aparecieron algunas cosas, o sea, hubo muchos cambios fisiológicos, por ejemplo, o sea, que se sabe, ¿no? Que los lobos, por ejemplo, tienen la cola más larga y más insertada abajo. Con la domesticación se acortó 2 vértebras, la inserción se hizo más alta, apareció el movimiento de cola hacia los humanos. Hoy se sabe que aparece en la 9ª generación. Empezaron a desarrollar otras Las como orejas, formas, ¿no? las orejas, etcétera. Entonces empezaron a aparecer, el ladrido incluso es para interactuar con los humanos. Entonces sí, hay otros códigos, otra forma de comunicación entre perros y lobos, pero digamos a nivel lenguaje general o comunicación general, yo creo que un 80% o más, 90% la comparten.
Fíjate que ya había escuchado eso y qué interesante que lo mencionas, Javier. O sea, el ladrido, el perro lo usó para comunicarse con el humano, no con el otro perro. Así es. Porque los Sí, sí, lobos entre ellos totalmente. no se ladran, ¿verdad? Sí, no, 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 no. El ladrido es proceso aparece como proceso de domesticación e incluso en los perros ferales, los Ajá. que se vuelven a estado salvaje, tiende a desaparecer. Después de unas generaciones dejan de ladrar, hacen sonidos más como de aullidos, Ok. chillidos, etcétera, pero el ladrido es más para comunicarse con los humanos. ¿Y los perros entre sí se comunican ladrando o no? Se sabe que es más para la interacción con humanos. En realidad, ¿En la serio? comunicación sí, entre perros no está, hay algunos sonidos, hay Wow. algunos ladridos, pero es más reducido en realidad. Ok. Fíjate que eso sí no sabía. O sea, el perro en general le ladra a los humanos, no a los otros perros. Sí, 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 Ah, sí. Entre ellos, puede ser que en algunos casos específicos, o sea, ajá. antes cierta agresión o al cuidar el territorio, etcétera, pero no está tan extendido, digamos, el uso del ladrido en tantas situaciones. Yo he tenido oportunidad de convivir con perros ferales, por Ajá. ejemplo. Ajá. Tengo una amiga que tiene un perro feral que lo adoptó Wow. y se crió ya en medios ambientes humanos y no ladra para nada, no ladra a los humanos ni a otros perros, nada. Lo adoptó Entonces, ya grande. no, la adoptó cachorrito, muy cachorrita y no tiene esas conductas. Wow. Sí, es muy interesante. Oye, Javier, ¿y entonces los perros entre ellos cómo se comunican? Tienen varios tipos de comunicación. En general, lo que compartimos con ellos es un tipo de lenguaje que se llama proxémica, que es lenguaje a través de distancias o espacios físicos, que es las posturas, alturas, distancias personal, íntima, social, etcétera. Eso le llamamos proxémica. Hay un lenguaje a través de lenguaje corporal, que es Ajá. lenguaje kinésico, kinestésico, el lenguaje a través de sonidos, que se llama paralenguaje, que es Ok. como un antecesor del lenguaje hablado, hacen como sonidos guturales, gruñidos, vocalizaciones, etcétera. Y además tienen otros tipos de lenguaje que nosotros no podemos comprender, que es como el lenguaje olfativo. Ellos tienen muy Ok. desarrollado este tipo pues, el sentido del olfato y entonces Claro. pueden comunicar muchas cosas a través de este tipo de lenguaje que pues para nosotros, aunque sí lo tenemos, no está tan desarrollado. O sea, Claro. siempre hemos usado como emitir ciertos olores, o sea, es como un asunto fisiológico, pero también impregnar de olores, etcétera, para dejar Claro. mensajes. Fíjate que el otro día Sí, y eso estaba. es algo. Ah, perdón, perdón. Ajá. No, está bien, adelante. El otro día, no me acuerdo, estaba en una junta o no me acuerdo dónde estaba. Y recuerdo yo que estaba nervioso y empecé a sudar y empecé a oler a sudor, ¿no? Entonces, y ahorita que me lo dices, estaba pensando, pues, para alguien que sepa interpretar eso, Claro. es una forma de comunicación, de cómo me Sí, siento yo, claro, ¿no? total. A lo mejor yo no me estoy dando cuenta, pero un perro sí lo huele, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, nosotros lo usamos también, lo Ajá, tenemos, pero lo hemos dejado de usar, digamos, a nivel cultural. Solamente lo claro. usamos para interacciones como, bueno, como buscar pareja Ajá, o dar ciertos mensajes. Los perros se tallan en las paredes, ajá, utilizan glándulas, segregan como a través de ciertas glándulas ciertos olores, sustancias, las glándulas anales, la orina de pronto tienen como glándulas acá y acá que usan específicamente para dejar ciertos mensajes. o sea, Y eso no, el perro utiliza manipula los olores para comunicarse o maneja los olores sí, para comunicarse. sí puede, o sea, sí, por ejemplo, cuando un perro huele a otro, o sea, sabe Ajá, qué comió, qué edad tiene, qué tamaño tiene, si está sano o no, de qué está enfermo, si está en periodo de reproductivo o no, o sea, claro. saben muchísimo, ¿no? Y dejan, lo vemos cuando simplemente cuando orina un árbol, el otro deja su mensaje
y Claro. levanta la pata muy alto para que el otro se dé cuenta que por ahí pasó un perro muy grande, muy fuerte. Dejan sus marcas en el piso, etcétera. Hacen muchos mensajes quizá a través de Claro. comunicación Fíjate, olfativa, digamos. fíjate, Javier, que cuando una de mis hermanas estaba recién embarazada de su primer niño, eh, ella todavía no sabía que estaba embarazada y mi perrito ya sabía que estaba embarazada. Claro. Y digo, no es el único caso, ¿no? Es algo, no sé si común, pero es algo que yo he escuchado ya en varias ocasiones. Y, y creo que pues mucho tiene que ver el olor que expide la gente, ¿no? El sistema olfativo Sí. del perro. No es como que sea mago el perro tampoco, ¿no? Sí, totalmente. Sí, tienen sentido del olfato súper desarrollado en comparación con nosotros y pues claro que pueden percibir cosas que uno ni se da cuenta, ¿no? Aunque a Claro, veces sí nos damos cuenta, pero no estamos conscientes de estas como claro. situaciones, digamos. Oye, Javier, y cuando el perro empieza a hacer muecas con las orejas, con la cara, ¿ellos identifican eso como comunicación no verbal entre ellos o no? ¿O eso es más para los humanos? Sí, no, sí, sí tienen digamos, una serie de gestos, Ajá, concretamente de gestos como faciales, para comunicarse como entre ellos, que son como comunicación universal, digamos, del lenguaje del ok, lobo, del perrito. Pero también interviene mucho la parte cultural, o sea, sí hay ciertas cosas que utilizan con los humanos, ¿no? O sea, como ok. cierta como a veces te manipulan, imitan ciertos gestos, ciertas cosas por la interacción con humanos, ¿no? Como los ojos del gato de Shrek, haz de cuenta, ¿no? Sí, sí, eso lo hacen entre ellos, pero hay muchas conductas que han aparecido y otras que han desaparecido en los perros, digamos, actuales. Ok, Pero la mayoría de los gestos se usa como entre perros y claro. también con humanos. Ya, ok, ok. Oye, Javier, y para las personas que somos primerizas, para los que no tenemos ya tanto expertise como tienes tú y que no conocemos todo eso, y queremos tener una relación más, un vínculo más estrecho con nuestro perro, ¿qué nos puedes recomendar? Porque yo he visto en mi poca experiencia, pero pues de todas maneras ahí he tenido la oportunidad de ver varios perros y varias personas, como que a veces nosotros queremos comunicar algo, pero no sabemos cómo, y entonces terminamos confundiendo al perro. O como Sí. que nuestro perro nos quiere decir algo y no lo interpretamos y terminamos los dos bien confundidos y veo que surgen conflictos. ¿Me explico? Sí, totalmente. Siempre el hacer un ejercicio de empatía, Ajá, de ponerse como en el lugar del perro, ayuda mucho. ok, Pero muchas veces, o sea, en realidad lo que sucede es que los perros a nivel emocional, ajá, honestamente compartimos las mismas emociones. O sea, esto a nivel científico está probado. Somos prácticamente lo mismo. Prácticamente lo mismo, solamente que a los humanos nos gusta llamarles de formas diferentes a las emociones de los animales y a la de los humanos, pero somos territoriales, o sea, por ejemplo, en el en el celo le llamamos amor y al ser como territorial, no sé, le llama ser posesivo o alguna cosa así, pero nos claro. gusta llamarlos de formas distintas para sentirnos diferentes, ¿no? Sí, Pero en sí, sí, realidad compartimos muchas emociones, en realidad. Lo que sucede es que a nivel especie, como ellos son depredadores y nosotros en realidad somos presas que aprendimos a cazar ajá, sí, culturalmente, sí, claro, por entonces supuesto. sí hay como ciertas conductas que no compartimos, que no las tenemos en común, pero una gran cantidad de emociones y comportamientos sí las tenemos, digamos, las compartimos con la mayoría de mamíferos. Claro, Entonces, comunicar significa ponerse en común. Entonces, a nivel emocional, sí podemos sentir las mismas emociones, pero digamos, como a nivel especie, hay algunas ajá. cosas que compartimos y otras no. Fíjate, Entonces, siempre el ejercicio de empatía, como de ponerte en el lugar del otro, ayuda. Es como, yo siempre me pregunto, ¿qué, qué está pensando el perro, el depredador, el lobo, ajá. en esta situación?
qué está percibiendo él, porque uno siempre interpreta como humano, pero un ejercicio Claro. de empatía es ponerte realmente en el lugar del otro, es como, ¿qué me está queriendo decir este humano? O cómo le digo esto, ¿no? Por eso dicen Entonces, que no hacer corras, ese, porque si no el perro te alcanza por su instinto de cazar, ¿verdad? exactamente, exactamente. Eso nosotros no lo tenemos, no somos depredadores, o sea, Claro. entonces no perseguimos a presas, pues, o sea, si sale corriendo un gatito, te quedas ahí quieto, ¿no? O sea, un depredador se activa rápido. Fíjate que tengo un amigo que entrena perros y entrena caballos. Y le estaba Ujú. preguntando, oye, Eduardo, se llama Eduardo, oye, Eduardo, ¿qué diferencia hay entre entrenar a los perros y entrenar a los caballos? Y la primer cosa que me dijo fue esa. Primeramente me dijo, mira, el humano puede llegar a tener más empatía con el perro porque el perro es un depredador y tú puedes llegar muy enérgico con el perro, puedes llegar muy firme, muy autoritario y el perro lo entiende. O sea, Claro. sabe cómo reaccionar, a lo mejor se amilana un poco, corrige el comportamiento, pero me dice, tú llegas así con un caballo, el caballo se va. Me dice, el caballo como es Sí, presa, él corre, tú tienes que llegar bien sí. calmado, muy relajado, como que para hacer match con la energía, porque pues, ven el mundo diferente, ¿no? De una manera distinta. Claro, claro, sí, con un perro, o sea, si tú haces los mismos gestos, digamos, levantas las manos fuerte, a lo mejor para un perro no es tan sensible a eso, lo va a Claro. tolerar, te permite incluso cometer errores, Ajá. pero con una presa, con un caballo, o sea, son súper sutiles, cualquier movimiento te lo va a interpretar como una agresión o como que lo puedes casi matar, ¿no? Entonces se va a Claro. asustar, etcétera. Entonces sí, con los caballos el trabajo es muy, muy sutil. Los perros te Sí. permiten cometer como errores y en general, por ejemplo, los animales salvajes Ajá. no toleran los estímulos negativos. O sea, si tú tocas fuerte palmeas a un perro, le pegas, lo empujas, es como muchos no tienen conflicto con eso, producto de la domesticación, pero Ok. una presa, un animal salvaje, cualquier cosita que le hagas es como, lo perciben como muy fuerte, pues también. Una pregunta, Javier, fíjate, qué curioso porque el otro día fuimos a casa de una amiga y tiene un gato. Che, gatote bien Ujú. grande, ¿no? Y, Sí, y pues todos como que llegaban y querían agarrar al gato. Y el gato pues no les gusta y les tiraba manotazos y los mordía, ¿no? Y yo pues me quedé sí. ahí más o menos porque dije, pues si ya todos lo quieren agarrar, pues ¿para qué voy y me encimo, no? Pero como que yo estaba observando y el gato, bueno, pues a mí no me arañaba porque pues yo no estaba haciéndole nada al gato, no iba ni a acariciarlo ni nada. Pero me quedé pensando que muchas veces nosotros, por querer transmitir euforia, cariño, queremos agarrar al perro y darle abrazo. Y el perro, ¿cómo lo toma? ¿Qué significa eso para el perro? ¿Cómo nos ve? Dice, este güey está loco, o dice, ahí viene, quítenmelo, o puede variar. ¿Me explico? Sí, es que, bueno, sí, sí, entiendo perfecto. A nivel, digamos, conducta evolutiva, Ajá, los perros, igual que nosotros, somos animales de manada. Entonces, ok, por eso tendemos como a buscar el contacto, primero estar en grupo y el contacto físico. Los perros necesitan mucho el contacto físico y los humanos a nivel especie también. ok, claro. Pero Sí, los sí, sí. gatos, por ejemplo, sí, los gatos no son animales de manada, ellos son individuos que conviven en territorios neutrales. Entonces, ah, pueden estar solos en realidad, o sea, en realidad están solos y se juntan a ciertas horas del día en ciertos territorios que son neutrales. Pero es por eso que como a los gatos suelen ser como más independientes, no tan Ajá, dados como al contacto, al cariño, porque eso es de animales gregarios, pues de animales de claro. manada. Los perros, los humanos, etcétera, somos animales gregarios. El perro Entonces, siempre va a buscar convivir con otros individuos, ¿correcto? sí, puede haber alguna variación dependiendo cómo sea el temperamento del perro, digamos, él como individuo, pero a nivel especie, Ujú, ujú. necesitamos la manada, necesitamos al grupo, porque no somos tan eficientes como los gatos a la hora de De cazar, cazar. por ejemplo. Claro, O sea, claro. los gatos no necesitan grupo porque ellos son eficientes para cazar, o sea, el 60-70% de sus intentos de cacería matan a la presa y la comen.
Y los perros y los humanos no somos tan eficientes, por eso es que necesitamos una manada para cooperar Claro. y cazar y recolectar, etcétera. Sí, ¿verdad? O sea, las manadas de perros salvajes, esos africanos con las orejas bien chistosas, son de 30, 50 perros. Sí, Y exactamente. sí, un Y perro no caza, entre 30 sí, pero uno no. eh, exactamente. Sí, exacto. Es difícil. O sea, uno solo, Ajá, pues básicamente no sobrevive en estado natural. ok. Entonces, por eso es que porque los perros sufren cuando están solos, o por ejemplo, este asunto que les da ansiedad por separación, este tipo de cosas, sufren porque para ellos estar solo en grupo, perdón, solo sin el grupo, sin la manada, en su conducta evolutiva, eso significa que podría morirse, pues, en realidad. Para el perro, el destierro de la manada es casi una condena de Lo muerte. peor es una condena de muerte, básicamente. Ok. Y hablando un poco de Sí, eso, Javier, porque me interesa mucho, fíjate que es muy interesante el tema, bueno, al menos para mí, esa ansiedad de separación. Habemos mucha gente que por cuestiones de logística, de trabajo, de estilo de vida, tenemos que dejar al perro solo a veces. sí. Durante el día, 6 horas, 10 horas. ¿Qué nos recomiendas, Javier, en tu experiencia? Sí, bueno, la ansiedad la puede desarrollar se puede desarrollar por muchas razones, episodios traumáticos, a veces el color del perro también influye en la producción de adrenalina, de cortisol. Hoy se saben como ciertas cosas acerca de eso, pero la ansiedad por separación es como un trauma por la separación temprana de la figura materna. Entonces, Oh, eso hace, si cuando los separas muy pequeñitos de la mamá, especialmente los que los separan antes del mes y medio de la mamá, es casi una garantía que te van a desarrollar ansiedad por separación. ok. Entonces, la ansiedad por separación decía, es como un trauma por la separación traumática de la mamá. En los humanos, por ejemplo, los niños que cuando la mamá se va a trabajar y se quedan como llorando, que se privan, que se Ujú. ahogan, esos niños son los que desarrollan ansiedad. Y entonces en los perritos es lo mismo, cuando los separan muy pequeñitos y empiezan a llorar, se empiezan a desesperar, etcétera, porque no era su etapa todavía donde se tenían que separar de la mamá, entonces quedan con este trauma. Entonces, cuando tú los separas de alguien que quieren o los haces esperar mucho, recuerdan cuando los separaron de su mamá, que la estuvo esperando y que ya nunca más volvió, entonces es por eso que les dan sus ataques de ansiedad. Y en este Entonces, caso, ¿qué podemos hacer? yo siempre, o sea, hay tratamiento cognitivo-conductual que se puede hacer y resuelve el problema, pero siempre les digo a las personas, no adquieras cachorros de menos de mes y medio de entrada, o sea, eso es Así de plano. como muy, muy importante. Sí, y si tienen algún cachorrito, si cuando llegue a la casa, o sea, puedes hacer como una donita, como una toalla, Ujú. puedes hacer una toallita que se haga como una dona y que se meta a dormir ahí. Y entonces con esta dona ellos se acurrucan y les sienten que están acurrucados con la mamá y entonces eso puede evitar que desarrolle la ansiedad. Cuando ya desarrollaron la ansiedad, hay ejercicios que se pueden hacer, pero también hay que evaluar qué nivel de ansiedad tiene, porque hay algunos que, por ejemplo, la ansiedad lo que hace es que genera que la adrenalina se vaya a los músculos. Ok. Pues a veces es un grado leve y a veces los ves a los perros que ya están como atrofiados, que están muy delgados, etcétera. Hay tensión en la mandíbula, hay dolor, hay algunos que ya no caminan, tienen la mandíbula apretada, etcétera. Entonces, dependiendo del grado de ansiedad que tenga, de la cantidad de adrenalina y cortisol que ya tenga en su cuerpo, a veces va a bastar con que hagas unos ejercicios, un tratamiento cognitivo-conductual, pero a veces vas a tener que hacer masajes, dar algunos suplementos, hacer algunas otras cosas para ayudarle al perro a eliminar todo la adrenalina y el cortisol que ya está en su cuerpo y que a veces los consume, pues les genera Y lo van acumulando comportamientos muy con los feos. años. Sí, sí, o sea, se va apretando, digamos que lo que hace la ansiedad es que segrega adrenalina, aprieta los músculos, la adrenalina va a los músculos y los aprieta, cuando el músculo se aprieta, empieza a apretar los nervios y cuando hay nervios hay dolor y luego les da problemas digestivos, problemas de piel, digamos, si se te aprieta este músculo,
Si te aprieta el nervio, te va a doler. Entonces, por eso ves que perros se están mordiendo ahí, se están persiguiendo la cola, se están rascando, etcétera, porque hay dolor o hay algo que está pasando con sus nervios. Ok. Entonces, a veces llegan a tener como paranoia. Hay muchos, es horrible en realidad la ansiedad porque genera muchos problemas conductuales, pero también físicos. Entonces, hay que hacer un tratamiento cognitivo-conductual ahí de entrada y dependiendo del grado tienes que hacer algunas otras cosas para eliminar la adrenalina y ayudarle a producir la química buena, digamos, la Correcta. oxitocina, Ok. dopamina, etcétera. Oye, Javier, aprovechando el ride, como dicen, estaba platicando el otro día con una amiga que sabe mucho de perros y me decía que ella tiene Sí. una amiga de ella que es psicóloga, eh, Ujú. que ella aplicaba cierta parte de la psicología o cierto tipo de psicología con algunos perritos. Yo sé que Sí. tú de repente también haces cosas así. ¿Qué tan se está volviendo más común? ¿Qué tan real es? Si es real, no es real. A veces creo que todavía existe un debate en la cultura popular de si el perro siente emociones o no siente emociones, si Sí. piensa o no piensa. Platícanos un poquito, porque creo que es muy interesante y creo que hay mucho desconocimiento, ¿no? Sí, sí. Mira, sí es real, o sea, realmente es real. El asunto es que había una creencia que Ajá, tiene que ver esto con el pensamiento cartesiano, ¿no? De Descartes, que influyó mucho sobre el pensamiento científico de los últimos 300, 400 años. claro. Él decía que los animales no pensaban ni sentían, que eran como máquinas que tenías que programar, ¿no? Entonces, esto influyó mucho sobre el pensamiento científico de una era. Entonces, crecimos con estas ideas de que no tenían emociones, de que no tenían Claro. ciertos pensamientos, que eran ajenos a nosotros. Pero hoy en día la ciencia ya acepta que sí tienen emociones, sí tienen conciencia. En el 2012, por ejemplo, se firmó un documento que se llama la Declaración Mundial de la Conciencia en Cambridge, donde neurocientíficos, mucha gente muy afamada de ciencia, firmó, ya se sabe que sí sienten, sí piensan y sí tienen conciencia. ¿En serio? Y sí, incluso ya en ese documento dicen que incluso animales como las ostras Ok. pueden experimentar grados de conciencia igual a de los humanos. Entonces, ya se aceptó, pero esto fue en el 2012. Sí, claro. Entonces, antes de eso, todavía mucha gente creía que no pensaban, no sentían, no tenían conciencia, y entonces todas estas técnicas, teorías, etcétera, no eran aplicables a los animales porque hace 300 años alguien había dicho que no pensaban ni sentían, pero hoy en día ya esas ideas ya no son válidas. ¿Me explico? Qué bueno, ¿no? Porque ahora Padrísimo. ¿me explico? Entonces ahora por eso está esta revolución cognitiva, esta revolución del tipo, los tipos de entrenamiento, las Ajá, ajá. terapias que se hacen con animales, etcétera. Si te das cuenta, hace unos años para acá está este boom, porque ya se acepta que sí tienen una vida emocional tan grande, tan amplia como la de los humanos, por Wow. ejemplo. Javier, estoy Ujú. sorprendido, qué padre. Fíjate que ese tema, digo, ya esperemos que puedas y esperemos que quieras, pero yo creo que ese tema lo pudiéramos tratar en un capítulo completo porque la verdad, a mí en lo particular me parece fascinante y creo que sí existe todavía un paradigma en la sociedad que nos dice, no, hombre, los perros no tienen emociones, son perros. O sea, como que déjalos, son Sí, perros, no sienten, ¿no? O les vale o no piensan. Y claro, y luego cuando tú dices, es que sí siente y es que sí, pues claro que alguna emoción tienen y te tachan de loco, ¿no? Y entonces dices, a ver, pues a lo claro. mejor sí estoy loco. Pero, pero, Sí, pero sí, también es muy complicado cuando tú estás conviviendo con tu perro e interactúas con él todos los días y claro. dice, pues claro que siente, o sea, pues, lo estoy Sí. viendo, ¿sí me explicó? Claro, totalmente. Sí, sí, es cierto. Y es que yo creo que quienes convivimos con un perro, o sea, es evidente que tiene emociones y que piensa, etcétera. Pero teníamos estas creencias y siempre les digo a las personas, no es que los animales, por ejemplo, los perros, no pensaran o sintieran antes del 2012, sino que Claro. tardamos cientos de años en darnos cuenta
de esto en realidad, o sea, es un tema como de tema social, un tema de como evolución de la conciencia humana, digamos, en Claro, realidad, porque siempre han sentido, siempre han pensado, solamente que nos tomó muchos cientos de años darnos cuenta, pues, en realidad. fascinante. Me encanta el tema. Javier, se nos está terminando el tiempo, pero antes de que se nos termine, ¿algún mensaje que le quieras dar a la gente? Pues en realidad, si están interesados en cómo aprender más sobre la comunicación con sus animales, etcétera, siempre les recomiendo que observen muchas las interacciones de su perro, de sus animales, que vayan si pueden ver en medios ambientes naturales, está padrísimo. Si no, aprendes mucho de verlos interactuar en un parque. O sea, sí, siempre digo que aprendes más sobre lo que es ser perro de un perro que de lo que te pueda decir muchos humanos en realidad. Entonces, pongan mucha atención a lo que los perros están comunicando entre ellos, las interacciones, etcétera. ¿Qué códigos usan? ¿Cómo es su lenguaje corporal, etcétera? Y ahí es donde puedes aprender mucho acerca de su comunicación y de su comportamiento. Javier. Perfecto, ahí está. Bueno, sí, les decía, mucha gente me pregunta qué es lo mejor que puedes hacer como para aprender de comportamiento de animales, para mejorar la comunicación. Siempre les digo que uno es hacer este ejercicio de empatía y la otra cosa es observar a los perros. O sea, siempre digo que no hay mejor forma de aprender sobre un perro que a Ajá. través de los perros, en realidad. Ellos te pueden explicar más acerca de lo que es ser un perro que un humano, ¿no? Entonces, verlos en sus interacciones en medios ambientes, si se puede, en medios ambientes naturales, pero ir a los Ajá. parques, a lugares donde se reúnen y ver cómo interactúan, los códigos que usan, las posiciones de su cuerpo, orejas, cola, etcétera. Ahí es donde puedes aprender mucho sobre las interacciones Ok. y puedes mejorar mucho tu comunicación también con ellos, aprender a entenderlos más. Claro, ya cuando los ves entre ellos, la interacción, ¿correcto? Sí, 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 así es. Sí, Ay, yo creo que ahí es donde se aprende más aún. ahí es donde se aprende más. Perfecto. Si ves perros ferales o puedes ver perros en la naturaleza, ¿también sirve? Sí, la verdad es que es una maravilla porque pocas veces tenemos como esa oportunidad. Ajá. Acá en donde estoy, por ejemplo, en La Paz, hay manadas de perros ferales en las orillas que nadan, pescan. Más al norte hay perros ferales que viven en las islas y cazan focas y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, Ok. siempre ver sus comportamientos naturales es una maravilla porque ahí es donde te das cuenta que efectivamente sí son lobos, ¿no? En Claro. realidad, y te das cuenta cómo son sus organizaciones, cómo después de que los dejan, después de algunas generaciones, 2 o 3 generaciones, ya están cazando de nuevo, viven en cubiles, cambia su comportamiento, su físico cambia, sus interacciones cambian, etcétera. O sea, te das cuenta cómo revierten el proceso de domesticación y te das cuenta que realmente sí son lobos, pues. Claro. Pero aún Sí, así siguen teniendo sentimientos, siguen pensando y siguen teniendo claro, acciones. totalmente. Sí, sí, totalmente. Eso es como adicional. Oye, Javier, y esto lo podemos encontrar en algún link, ¿qué decías? Declaración de la conciencia. ¿Nos recuerdas cómo se llama? Sí, seguramente en alguna búsqueda en Google lo pueden hacer, pero es Declaración Mundial de la Conciencia de Cambridge. Incluso es Declaración muy de... famosa porque muchos científicos, todavía Stephen Hawking fue una de las personas que firmó este documento, esta declaración, donde ya avala que efectivamente los animales tienen conciencia, tienen procesos de pensamiento, y hay cosas muy, muy interesantes, porque antes se creía que la conciencia y digamos, el procesamiento de ciertos pensamientos, ciertas emociones, estaba todo en el cerebro. Entonces decían que como no tenían cerebros tan desarrollados o tan complejos como el nuestro, no tenían ciertos pensamientos. Pero hoy en ese documento, por ejemplo, se dice que se dieron cuenta que no necesitan tener
esas zonas del cerebro, que se encontraron sustratos de esos mismos químicos en otras zonas del cerebro y que muchas especies desarrollaron órganos o, digamos, partes análogas a esas zonas del cerebro en otras partes. Por ejemplo, los pulpos, o sea, esto yo creo que es de lo más conocido, los pulpos. Los humanos, o muchos animales, las neuronas están en el cerebro y otras en el estómago, otro tanto en el corazón, pero los pulpos los tienen en todo su cuerpo. Entonces, no es necesario que tenga un cerebro tan desarrollado si tiene todas las neuronas extendidas por todo su cuerpo, pues en realidad. Wow. Y entonces se sabe esto, que tienen como órganos análogos a ciertas zonas del cerebro, desarrollaron zonas análogas, digamos. Ok. Padrísimo. Oye, Javier, y bueno, Interesante. una última pregunta, nomás por esto que mencionas, ya no la iba a hacer, pero ni modo. Porque a la luz de descubrimientos recientes en humanos, yo sé que está muy simplificado lo que voy a decir, pero a raíz de estos descubrimientos recientes dicen que tenemos un segundo cerebro en el estómago, ¿no? Por toda la flora intestinal que tenemos los humanos. ¿En los perros pasa lo mismo? Sí, totalmente. O sea, sí se procesan emociones ahí. O sea, por ejemplo, en los humanos dicen que son como, yo no recuerdo bien, si eran 20 millones de neuronas en el estómago y creo que otros 7 o 8 millones en el corazón. Wow. Y sí, o sea, hay procesamientos de emociones en estas zonas del organismo, digamos, del cuerpo. Y sí, en los animales, o sea, esas cosas las compartimos como animales en realidad, como mamíferos, etcétera. A lo mejor no son tantas, pero de que las hay, las hay. O sea, sí somos lo que comemos. Sí, totalmente. Un perro indigesto lo va a reflejar emocionalmente, por ejemplo. Claro, sí, sí, muchos problemas de conducta, que trabajas con este asunto de la alimentación, muchos problemas de conducta son derivados de la alimentación. Por ejemplo, ayer me preguntaba alguien acerca de esto, un psicólogo me preguntaba que precisamente, por ejemplo, mucha destrucción de perros, que empiezan a romper plantas, etcétera. Una cosa es que te lo destruya la planta por travieso, pero cuando yo llego y me dicen, está destruyendo plantas y veo, por ejemplo, que está comiéndose la raíz, siempre digo, le hace falta hierro, le das hierro y deja de comer, de escarbar las plantas. Okay. Si es el tallo o el inicio de las hojas es calcio. Y dependiendo de la zona de la planta que coma, es una falta de algún mineral. Wow. Entonces le das el mineral que le hace falta y deja de destruir las cosas. O fibra o alguna cosa así. Hay muchos problemas conductuales. Mucha gente no lo sabe tal vez, pero son derivados de una mala alimentación. Wow. Fascinante, de verdad fascinante. Javier, espero que nos aceptes otra invitación porque la verdad es que yo me pudiera quedar platicando otras 2 horas, pero queremos tener capítulos cortos para que sean más. Entonces, excelente. Encantado, muchísimas gracias por tenernos aquí. Recuérdale por favor a la gente que nos está viendo y escuchando en dónde te pueden encontrar en redes sociales. Muchísimas gracias. Sí, me pueden encontrar como Javier Baños en Instagram, en Facebook también, Javier Baños, o en las redes sociales es Lobo Alfa TV, Lobo Alfa con P y con H, TV, me encuentran así en Instagram, en Facebook y también en YouTube. Apenas voy a empezar a subir videos y contenido, pero las próximas semanas van a estar viendo algunas cosas por ahí. Padrísimo, esperamos el contenido con ansia y te vamos a estar ahí comentando. Javier, muchísimas gracias, un placer tenerte, un placer, una plática muy interesante. Esperemos que sea la primera de muchas. Muchas gracias a todos por escucharnos. Recuerden, si tienen alguna pregunta para Javier acerca de esta plática, háganosla saber aquí en los comentarios y nosotros se la mandamos a Javier y ya veremos cómo le respondemos. ¿Va? Bueno. Muchísimas gracias, Enrique. Muchas gracias a ti también, Javier. Que tengan un buen día. Hasta luego. Baigón Verde. Hasta luego.